Dios los bendiga en esta mañana. ¿Cuántos se gozan en esta mañana? Amén. Así, en este momento vamos a pasar el tiempo a nuestro pastor que nos comparta la poderosa palabra de Dios. Abramos nuestros corazones para recibir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Qué hermoso es estar juntos, ¿verdad? En armonía. Como hermanos venimos aquí a adorar a nuestro Dios, al Rey de Reyes, al único que merece la gloria, la honra, al único digno. Y por eso, hermanos, este precioso domingo estamos contentos de venir aquí con todos ustedes. Nos reunimos con un solo propósito, de adorar al Señor. Venimos juntos, hermanos, a adorarle, también a escuchar el mensaje que tiene para nosotros, y eso es un gran privilegio. Bienvenidos sean todos ustedes, bienvenidos sean los que están conectados ahorita, se van a conectar posteriormente por esta red social que ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros, para cada uno de los que están recibiendo esta transmisión. Es de gran bendición porque es palabra de Dios la que se va a compartir y va a ser de gran edificación para cada uno de nosotros. Hermanos, vamos así como estamos, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra. Vamos a continuar con la serie del libro o de la carta a los Gálatas, la carta de Pablo a los Gálatas, que ha sido de gran bendición. Apenas llevamos, creo, 3 mensajes de Gálatas y todavía no salimos del capítulo 1. Entonces, hermanos, vamos a seguir con esto. Terminamos nosotros del capítulo 10, creo, al 14, el 11 al 14. Bueno, terminamos en el 14. Hoy vamos a leer desde el 15. Desde el 15 en adelante, pero vamos a orar primero. Padre, yo te doy muchas gracias, Señor, en esta preciosa mañana que nos regalas, Señor. Es un domingo precioso, un domingo soleado, un domingo, Señor, en el cual venimos con un corazón agradecido, venimos con un corazón humilde a tu casa. Venimos en reverencia a ti, Señor, a exaltarte, a glorificarte, a darte honra y alabanza, bendito Dios. Pero también, Señor, nuestro deseo es recibir el consejo de tu palabra. Venimos listos, venimos ansiosos de escuchar, Señor, lo que tienes para cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que seas tú obrando en mi vida, que seas tú, Señor, usando mis labios como un canal, como un conducto, Señor, en el cual tu palabra fluya. Y que tu Santo Espíritu, Señor, entre en nuestros corazones con esta palabra, bendito Padre, para que pueda ser edificado, que pueda haber frutos en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, así como venimos a adorar. Hoy, Señor, también nos prestamos atención a tu palabra, como lo dice, Señor, la Escritura. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén y amén. Bendito Dios. Vamos a leer del versículo 14, nada más para que sepan dónde nos quedamos, pero el tema, lo que voy a compartir ahora es del 15 en adelante. Gálatas 1:14. Estoy leyendo la Biblia Reina Valera. Voy a compartir la Biblia de las Américas nada más para una comparación, pero es en un versículo nada más. Dice la palabra del Señor: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento.
Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Pueden sentarse, amados hermanos. Para entrar en contexto rápidamente, en los primeros versículos del capítulo 1, vemos cómo Pablo está defendiendo ante un pueblo que está recibiendo a falsos maestros, y él les dice que él es un verdadero siervo de Dios, que él es apóstol, y así se presenta él. Además, el día viernes hablamos de que Pablo estaba enseñando que el mensaje que traía no venía de los hombres. Vimos que él decía que no lo habían instruido los hombres, sino que el mensaje que él traía venía directamente revelado por el Señor Jesucristo. Y ahora Pablo está en el versículo 15 en adelante, está hablando de la elección al ministerio. Y él empieza ahí en el versículo 15 y empieza y dice que él fue separado desde el vientre. Dice Gálatas 1:15, Reina Valera: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Hermano, cuando dice eso, que me apartó desde el vientre de mi madre, eso uno lo puede ¿cómo lo puede entender? Uno está dentro de un vientre. Entonces esa expresión que dice ahí, me apartó desde el vientre de mi madre, lo podemos leer rápidamente. Es una expresión muy corta, hermanos, pero entenderla es muy importante. Debe ser muy importante entender esa parte, que me apartó desde el vientre de mi madre. Porque muchas personas se adjudican el mérito de haber llegado a Dios. Es que cuando yo me convertí, cuando yo acepté, cuando se adjudican que ellos lo hicieron. No, es que yo no me acerqué, Dios me acercó. Yo no me convertí, Dios me convirtió. Entonces nos venimos adjudicando méritos. Y muchas personas, por ejemplo, pueden afirmar y pueden decir, por ejemplo, yo quiero ser pastor. Ok, bueno, entonces como quiero ser pastor, me voy a preparar, voy a ponerme a estudiar para un día ser pastor, como si fuera algo que uno elige. La verdad, hermanos, si se tratara de saber, si se tratara de elegir, hermano, yo la verdad no lo elegiría. La verdad, es una gran bendición, es un privilegio, pero hay muchas cosas, hermanos. Entonces uno no elige, Dios lo elige a uno. Y tenemos que entender eso, aunque hay muchos que quieran elegirse de cierta forma, pero Dios es el que elige las cosas. ¿Por qué les digo esto? Porque hay una cultura del mérito muy grande en estos tiempos, en nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchos creen o creemos que todo depende de nosotros, que todo depende de nuestras decisiones, que todo depende de nuestra voluntad. Y eso, mis amados hermanos, es un problema. ¿Por qué? Porque entonces vamos a aplicar eso al resto de nuestra vida, y si aplicamos todo eso de que todo depende de nosotros, que todo es de nuestra voluntad, vamos a llegar a pensar que si somos salvos y si perseveramos hasta el final es también por nuestro mérito. Hermano, yo les platiqué, creo la semana pasada, de que el que persevere al final, ese será salvo. Pero no es la salvación no va a ser de que tú perseveras, no. El ser salvo va a ser que perseveres. Entonces, hermanos, tenemos que entender eso. Pablo no dice aquí en la escritura no dice Dios me escogió porque yo tuve méritos suficientes para ser apóstol.
O no dijo Pablo que Dios me escogió porque yo había estudiado a los pies de Gamaliel, estuve con los mejores rabinos, con los mejores maestros. No, Pablo nos había dicho, yo fui un asesino, yo fui un perseguidor, yo fui un celoso judío, yo buscaba mi propia justicia, yo consentía en la muerte de Esteban, así como consentía cómo arrastraban a los hombres, a las mujeres, los sacaban de los templos. Pero, ¿por qué estoy aquí? Decía Pablo. ¿Por qué estoy aquí? Porque Dios me separó desde el vientre de mi madre. Yo no lo sabía. Yo estaba viviendo alejado de Dios. Pero ahora lo entiendo. Es como si Pablo lo dijera, ahora lo entiendo. Porque si yo estoy aquí ahora, como lo dice la Escritura, antes perseguía, ahora está, al que perseguía, está predicando de él. Yo no lo sabía. ¿Por qué estoy aquí? Es porque Dios me separó desde el vientre de mi madre. Entonces tenemos que entender eso. Entonces, muchos o varias personas pueden decir, bueno, eso, ¿cómo podemos justificar eso, pastor? De que Dios separa a la gente desde el vientre de su madre. ¿Cómo justificamos eso? ¿Cómo justificamos que Dios desde antes de la fundación del mundo nos santifica? ¿Cómo podemos justificar de que antes de que el embrión estuviera ahí, Dios ya lo veía? ¿Cómo podemos justificar desde la eternidad con solamente un versículo que está hablando aquí Pablo? Eso es un poco delicado compartir eso, hermano. Y sí, verdaderamente, es verdad. Es muy complicado y ahora el hermano Celso, el maestro, nos está enseñando eso, de la soberanía de Dios, la elección, nos está enseñando el libre albedrío, la responsabilidad del hombre. Entonces, ¿cómo podemos ver? Dios es soberano y hace lo que quiere, ¿y el hombre qué? Entonces, todo eso, hermano, es complicado. Es difícil entender. Si fuera un solo versículo que hablara de eso, sería delicado hablar de esta enseñanza. Pero vamos a ver cómo Dios llamaba en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, cómo llamaba a los profetas. Fíjense, Pablo está diciendo por qué fue ese cambio, porque fue él escogido. Él fue escogido desde el vientre de su madre. Entonces vamos a hablar cómo Dios hablaba también así. A Pablo lo llamó así, pero vamos a ver en el llamamiento que tuvieron los profetas. Entonces cuando yo veo Isaías ahí es un profeta llamado por Dios, pero ¿cómo lo llama? Fíjense cómo dice Isaías 49, versículo 5. Isaías 49, 5. Dice, ahora pues, ¿quién dice? Dice Jehová. ¿El quién? Jehová, ¿quién? El que me formó desde el vientre, ¿para qué? Para ser su siervo. Ahí está un llamamiento. Dios lo formó desde el vientre. Ok, a ti también, Dios te formó desde el vientre. Entonces yo veo una frase muy parecida a la que dice Pablo. El que me formó en el vientre de mi madre. Entonces, ¿cuál es el propósito? Que Dios puso a Jeremías en el vientre de su madre. ¿Cuál fue el propósito que lo formó ahí en el vientre de su madre? Para que hoy fuera su siervo. Para ser su siervo. Entonces, para que él fuera profeta de Dios. Dios dice... Así dice Jehová y da una explicación. Jehová, el que me formó desde el vientre con un propósito, para ser su siervo, para ser profeta, para hacer volver, ahí está otro propósito, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel.
Entre paréntesis dice, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Entonces Isaías dice que Dios me puso en el vientre de mi madre para ser su siervo. Y no solamente eso, sino que además Isaías dice que es para un servicio en particular, para ser profeta. Y es así, hermano. Si tú estás aquí es porque Dios te formó también en el vientre de su madre con un propósito. Todos, hermanos, las cosas no son por casualidad. Dios nos forma, nos conoce, nos forma, nos aparta, como lo leímos ahorita, nos aparta, nos forma, nos conoce desde el vientre con un propósito determinado. Y yo estoy convencido de que por más perdido que yo haya estado años atrás, en mi adolescencia, en mi juventud, en mi edad adulta, por más perdido que yo estuviera, estoy convencido de que Dios me hizo para ser su siervo. Dios me formó para ser pastor y pastor de ustedes, pastor de esta iglesia, porque yo no creo en las casualidades, como les dije hace un momentito. Yo creo que había un propósito en mi vida, no era simplemente nacer. Era que un día iba a ser siervo, es que un día iba a pastorear un grupo de personas, un pequeño pueblo de Dios. Y así también lo hizo con ustedes, así lo ha hecho con el hermano Celso, con mi hermano Isaac. Algún propósito, el Señor nos formó, no fue nomás para que nacieras. Y el Señor nos forma, nos trata con nosotros. Así como trató con el pueblo de Israel en Egipto. Entonces dice, ¿sabes qué? Le dice Moisés, mandado por el Señor, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirva. Si Dios te permite que por las decisiones que hayas tomado, pero Dios te escogió, hubo un trato en tu vida y te saca de una esclavitud en la que estás para que lo sirvas. Por un propósito. Entonces, hermano, Dios no nos hace nacer para un propósito meramente ministerial, sino uno en concreto. ¿Ok? Para esto te formé, para esto te llamé, para esto te escogí. Pero miren qué más dice del llamado de los profetas. Ya vimos lo que dice el apóstol Pablo. Ya vimos lo que dice Isaías. Ahora vamos a ver qué es lo que dice Jeremías. ¿Cómo fue el llamado de Jeremías? Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes que te formase en el vientre, o sea que fue antes, hermanos, de formarlo. Ahí fue más atrás. Porque dice que Dios escogió a Pablo en el vientre de su madre, pero aquí dice antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y ahí Jeremías, como vemos, da un paso atrás, porque antes, en lo que de Pablo dice, antes era el vientre de mi madre, y ahora dice Jeremías que antes de que te formara, antes de que estuvieras en el vientre, antes de que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Miren nomás, hermano, antes de que siquiera estuviera formado en el vientre. La palabra santifiqué es separar algo para Dios. Eso es santificar. Eres apartado para Dios. Entonces Dios, desde antes que naciera, Dios ya lo había apartado. Antes de que, y le decía, ¿sabes qué, Jeremías? Antes de que tú nacieras, antes de que yo te haya formado, que estuvieras en el vientre de tu madre, tú ya eras mío. Qué precioso. Qué precioso. Yo estaba leyendo, hermano, y decía, qué precioso. Como el Señor desde antes decía, tú eres mío. A ti te escogí para algo en concreto, para algo específico. Y solo Dios puede separar a alguien antes de que nazca. Para Él. Para Él. Bueno, entonces ya tenemos 3 casos. Ya vimos lo que es de Pablo, cómo Dios lo aparta. Vemos cómo Isaías, y vemos también cómo Jeremías. Ya tenemos 3 casos,
ya son 3 veces en la Biblia menciona esto, pero vamos a leer más acerca de esto y voy a leer la Biblia de las Américas. En la Biblia de las Américas, en Romanos capítulo 9, versículo 10, fíjense cómo dice esto. Dice, y no solo, perdón hermanos, y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, o sea, está especificando de uno de nuestro padre Isaac. Pero fíjense esto lo que dice aquí en el versículo 11. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido, fíjense, ahí está hablando de antes de que nacieran, no habían nacido, no habían hecho nada ni bueno ni malo. Entonces ahí no podemos decir que Dios dijo, bueno, voy a elegir a este porque ha hecho algo bueno, pues lo voy a elegir, o a este no lo voy a elegir porque ha hecho algo malo. No, hermano. Dice ahí la palabra que no habían nacido, no habían hecho absolutamente nada, pero sigamos leyendo. Dice, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada bueno ni malo, ahí está, para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Fíjense nada más. Se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Mira la historia de Jacob y de Esaú. Si tú lees esa historia, hermano, el que peor empieza, ¿quién es? Ya que nace, es Jacob. Si tú miras la historia de Jacob, la historia de Esaú, parece que Dios dice, bueno, antes de que hayan hecho lo bueno, hayan hecho lo malo, yo te voy a decir algo. Le dice a Rebeca, antes de que nazcan te voy a decir algo. Antes de que hayan hecho algo bueno o algo malo, te voy a decir algo. El mayor servirá al menor. ¿Por qué? Porque a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y esta es una complicación. ¿Cómo puede Dios aborrecer a alguien? Y aún desde antes de que nazca, aborrecerlo. Pero tenemos que ver la mentalidad hebrea. ¿Qué significa amar y qué significa aborrecer? Y eso muchas veces significa escoger. Cuando dice esas palabras, escoger o es rechazar o no escoger. Esa es la mentalidad hebrea. No necesariamente es odio emocional. No está hablando de aborrecer como un odio emocional. No, es que siento que lo aborrezco. No está hablando de esa manera. ¿Por qué les digo esto? Porque hay un ejemplo muy claro cuando Jesús dice en Lucas capítulo 14, versículo 26, dice que debemos aborrecer a padre, a madre, a esposa, a esposo, a hijo, a hija, en comparación a él. ¿Qué significa esto? Amar menos o poner en segundo lugar. Se está refiriendo a eso. No es de aborrecer, no, te aborrezco, padre, porque el Señor lo dice aquí en la palabra. No, es de que si tú pones en primer lugar a tu padre que a mí, no puedes ser mi discípulo. Hasta tu propia vida tienes que aborrecer. Y aborrecer está hablando ahí de no escoger o de poner en un segundo lugar. Entonces, ¿cómo sería el contexto de este pasaje? Bueno, a Jacob amé, quiere decir, a Jacob lo escogí para el propósito del pacto. Entonces, ¿cómo dice que aborrecí a Esaú? En este contexto, en la mente hebrea, dice que a Esaú no lo escogí para este propósito. Tenemos que entender, hermanos, porque las palabras tienen que ver mucho, por eso tenemos que analizar cada una de ellas. Y ahí nacen los niños, los dos, los mellizos, los padres empiezan a ver la historia de estos niños. Uno es
es fortachón, el otro es, por ejemplo, Esaú es una persona dócil, se puede ver ahí, es responsable, respetuoso, ama a sus padres, los cuida. El otro es un mentiroso. Jacob, mentiroso, engañador, usurpador. Y tú dices, bueno, pues yo creo que Dios como que se precipitó en decir, a este amo, a este aborrezco, a este lo quiero para el pacto, a este no lo quiero para el pacto. Entonces como que Dios se precipitó porque vemos la vida de ellos completamente diferente a lo que Dios había dicho de ellos. Este servirá a este, el mayor servirá al menor. Entonces, hermano, ¿cómo Dios se precipita cuando ves la vida de estos hombres? Pero ¿cómo acaba la historia? ¿Cómo acaba la historia de estos dos hombres? ¿Saben cómo acaba? Como Dios lo dijo. El mayor servirá al menor. Entonces, ¿qué les quiero dar con esto, hermanos? Decirle. Es como si, poniendo el ejemplo mío, y perdón, hermanos, porque casi no me gusta mucho hacer esto, pero poniendo un ejemplo, es como si alguien le hubiera dicho a mi mamá, le hubiera dicho a mi madre, ¿sabes qué, señora? El niño que usted lleva en su vientre un día va a ser un siervo de Dios. Un día va a pastorear en una iglesia y ahí nace David, con un carácter horrible, prepotente, soberbio, orgulloso, miente a sus padres, roba, hace un montón de cosas y cualquiera pensaría, bueno, yo creo que Dios se precipitó al hablar de David en el vientre de su madre. Pero ¿dónde está David? David es un siervo. David está predicando. Dios nunca se precipita. Dios cuando escoge a alguien se cumple para los propósitos. Dios no te va a decir cómo va a ser la historia, tu historia desde el primer día. A mí no me lo dijo. Dios me dijo que saliera al lugar donde me iba a decir. Y venimos aquí y Dios nos dice el propósito que va a tener con esa vida. ¿Cómo va a llegar a cumplirse el cómo? El cómo va a llegar a cumplirse ese propósito, Él lo elige, no yo. Yo no elijo cómo iba a ser mi vida. Aunque podía yo hacer cosas, planes y todo eso, pero si Dios te eligió para algo, se va a cumplir. Porque Dios cumple el propósito. ¿Y cómo Dios cumple el propósito? ¿Cómo lo cumple? Bueno, pues Dios va a tratar con tu vida. Así como trató con Jacob. Dios busca a Jacob. Dios trata con Jacob hasta el punto de que Jacob cambia su vida completamente. Es un proceso, así como contigo, así como pasó conmigo. Dios se encarga de que Jacob acabe donde Dios quería que Jacob acabara. Así. ¿Y qué les puedo sacar con esto? Bueno, así es. Si Dios quiere que tu papá, tu mamá, tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija acaben aquí creyendo, porque si Dios tiene un propósito, hermano, no hay un corazón duro que lo pueda resistir. ¿Por qué les digo esto? Porque si tu hijo tiene un corazón duro para las cosas de Dios, no hay corazón duro que se resista para el propósito de Dios. Porque si no, tú y yo tampoco estaríamos aquí. Porque tenemos un corazón tan duro como los que lo tienen hoy las personas que no creen. Hermanos, nuestra historia es una historia escrita por el Señor. El Señor ya escribió tu historia. El Señor desde el principio ya sabe dónde vas a terminar, hermano. Antes de que nacieres, antes de que te formara en el vientre de tu madre, el Señor ya sabía dónde ibas a estar.
Tú no sabías que ibas a estar aquí, sirviendo al Señor, escuchando prédicas, adorando a Dios. Pero la historia de tu vida ya está escrita. Salmos, capítulo 139, versículo 15 y 16. Fíjese lo que dice aquí. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y mire lo que dice aquí, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Tu historia está escrita, hermano. Ya está escrito cómo vas a terminar tus días. Ya está escrito por todas las luchas que ibas a pasar. Porque así es como dice el Señor. Por eso, mis amados hermanos, ¿qué es lo que dice Pablo? Dios me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Qué dijo Isaías? Que me formó desde el vientre. ¿Qué dijo Jeremías? Antes de que te formara en el vientre, te conocí. ¿Qué dice Jacob? Dios me separó desde el vientre de mi madre. ¿Por qué? Porque no nacían. El Señor ya escogió a uno para una cosa. Entonces, imagínense, hermano, por eso también debe aplicar a nuestra vida también. Tenemos un llamamiento cada uno. Tú tienes un llamamiento. Yo tengo un llamamiento también. Fíjense lo que dice en Efesios capítulo 1, versículo 4, y lo hemos visto en las clases. Importante, hermano, vengan a las clases. Efesios 1, 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Hermano, Dios te escogió para que fueras santo y sin mancha. Eso es lo que dice aquí. ¿Nos escogió en quién? En Cristo. En Cristo, hermanos. El que Dios escoge tiene que ser a través de Cristo. Y nos escoge desde antes de que el mundo fuera fundado. ¿Para qué? Para que fuéramos o fuésemos santos sin mancha delante de Él en amor. Hay personas que dicen, bueno, ahí habla de que nos ha escogido para ser santos. Obviamente, hermano, es así. Todo aquel que Dios escoge, lo santifica. Así es. Dice, antes de que te formara en el vientre, te santifiqué, le dijo a Jeremías. Entonces, no es porque Dios sabía que vivirías en santidad, te escogió. No, hermano. Si vives hoy en santidad es porque Dios te escogió. Si Dios no te escoge, tú jamás vivirías en santidad. Porque el que se encarga de que vivas en santidad no eres tú. El que se encarga de que vivas en santidad es el Señor. Así que nosotros cuando miramos eso, ahí puede empezar a generar ciertas preguntas. Empieza a generar ciertas inquietudes, pero hay dos cosas que nosotros debemos hacer. La primera es que jamás debemos negar lo que dice la palabra. Esa es una de ellas. ¿Por qué? Porque yo cito la Biblia y me encanta que se ponga ahí. Estoy citando lo que dice la palabra. Yo no he citado mis doctrinas, mis pensamientos, mis cosas que traigo yo en mis creencias. No, hermano, yo te he citado la Escritura en el Antiguo Testamento, te he citado la Escritura en el Nuevo Testamento para que sepas que la elección de Dios sobre su pueblo, como la elección de Pablo, como la elección de los profetas, como la elección de nosotros, es una elección soberana. Por su soberana voluntad, no por nuestras buenas obras, y desde la eternidad. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando está hablando de Esaú, dice que no porque hagan lo bueno o lo malo, no, porque no es por obras. Y la segunda cosa que nosotros debemos entender, hermanos, es de que nosotros somos limitados.
tenemos una limitación ante el obrar de Dios. Dios obra de una manera, tú eres completamente limitado a la obra que Dios hace en tu vida. Fíjense lo que dice en Romanos capítulo 11, versículo 33. Ya lo hemos leído en estas semanas. Dice, oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. Romanos 11, 33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién contestarías tú? ¿Quién entendió la mente del Señor? Nadie. ¿Quién fue el consejero de Dios? Nadie. Y algo que nosotros debemos entender siempre es, ¿está escrito? Sí. ¿Lo entiendo? Me cuesta entenderlo. Entonces, hermanos, no importa lo que te cueste, si está escrito, viene de Dios. Y si te cuesta, entonces tienes que aceptar que la profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios es mucho más grande, muchísimo más grande que tu limitada mente. Así que en primer lugar, Pablo dice que fue escogido, que fue separado después de que estuviera, desde el vientre de su madre. Ahora Pablo nos habla de otra cosa. Nos llama del llamamiento que hizo a la vida de Pablo, como la hizo a tu vida. Ese llamamiento fue soberano. Fíjense lo que dice en Gálatas, seguimos en el 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me, ¿qué? Llamó, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué me llamó? Por su gracia, por su gracia. Pablo no tenía ningún mérito humano para haber sido escogido por el Señor. Ni tú tampoco, ni yo tampoco. Mira tu vida. Mira tu vida. Piensa en los años pasados. Es más, piensa desde tu infancia hasta ahora. Piensa, hermano, así rápidamente, de tu infancia hasta ahora. Ahora yo te voy a preguntar, ¿qué hay tan bueno en ti para que Dios diga, ese merece estar conmigo? ¿Qué hay tan bueno como para que Dios diga eso? Nada. Porque, hermanos, y pues, no, es que yo he sido paciente, yo soy paciente. No, es que me dicen, es que mi esposa me dice que tú eres muy paciente. Bueno, pues yo he conocido personas en mi vida más pacientes que yo y andan en el mundo. Participan esas personas, yo he visto personas que participan de obras de caridad mientras yo solamente pensaba en mí. ¿Qué había bueno en mí antes? Había gente más paciente que yo. Había gente que yo nomás pensaba en mí, compraba para mí, gastaba para mí. Y había personas mundanas que hacían obras de caridad. Yo he visto gente del mundo, con familias ordenadas. Y he visto llegar a familias con vidas destrozadas. O es más, incluso tienen vidas destrozadas dentro de los caminos del Señor. Entonces, ¿cómo está eso? He visto personas que son del mundo, son más morales que las que están en las iglesias. He visto personas en el mundo que son más buenas. Y siguen ahí. Ahí están, buenas, altruistas, dan buenas obras, son pacientes, tienen una familia especial, ordenada, bonita, los hijos, todo eso, pero siguen ahí, niegan a Dios. Y nosotros, que éramos viles,
que éramos menospreciados, pecadores. Hoy estamos aquí. Hoy estamos aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos escogió a nosotros? ¿Por qué las personas que están ahí todas ordenadas, según con la moral bien? No. ¿Por qué? Yo les platiqué una vez, me acordé ahorita de esto, de que cuando yo era pequeño, estaba en la primaria, nosotros jugábamos mucho el béisbol, traíamos un palo de escoba y una pelotita chiquita así, y nos las ponían, las tiraban así, paz, y bueno, entonces salíamos todos al recreo, y había el grupito de los que íbamos a jugar, y estaban ahí los más buenos. Siempre los más buenos estaban, a ver, ¿tú a quién escoges? ¿Y tú quién escoges? Hacían equipos, ¿no? No, yo escojo a este, no, pues yo a este. Y ahora tú, no, a este, y tú a este. Y tú veías que todos pasaban. Hermanos, y uno escogía a uno y luego el otro escogía y era humillante. Que te elegían al último y quedabas tú nada más. Era humillante ver que quedabas tú y la pelota ahí nada más, porque ya no escogían a nadie más. Pues ya, pues vente, no, quédate tú con él. Te toca, no, quédate tú con él. Hermanos, así me pasó, hermano. Era malo, hay que reconocer. Ahora imagínate, hermano, poniendo ese ejemplo, imagínate al mundo. Dios haciendo equipo con el diablo, imagínate, Dios, no, agarra no, tú agarra Imagínense nada más como para poner un ejemplo. Ninguno serviría para el equipo de Dios, la verdad. Dios podría decir tranquilamente, ¿sabes qué? Los veas, quédate con ellos. Quédate con ellos porque todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Te los puedes quedar todo porque ninguno sirve para mí. Te los puedes quedar todos porque todos han sido o malos hijos, o malos padres, o malos esposos. El que no ha sido un inmoral, ha sido un mujeriego, un ladrón, un orgulloso, pero ninguno vale para mi equipo. No, ninguno vale para mi equipo. Ahora, entonces, poniendo el ejemplo ese y agarrando ese mal ejemplo, ¿por qué hoy estamos en el equipo de Dios? Y ahora ya no estamos en el equipo del diablo. Pudiendo Dios decir eso, ¿por qué estamos en el equipo de Dios? ¿Sabes por qué? Porque no es por obras, es por gracia. No sé si entiendes eso, hermano. Yo le estaría dando gloria a Dios, porque yo no podía estar en ese equipo. Y sin embargo estoy en ese equipo. Porque no es porque lo que yo hacía o lo que yo no hacía o como yo era, sino que por gracia ahora soy salvo. Por la fe en Cristo Jesús. No por mis obras, porque me puedo gloriar de ellas. Entonces, si fuera por los méritos propios, volveríamos todos al mundo, hermanos. ¿Qué ha pasado en esta historia? La gracia de Dios alcanzando a viles pecadores y mostrándole al mundo que Él agarra basura y hace un pueblo santo. Así es, hermano, literal, se oye feo. Solo Dios hace eso. Solamente Dios hace eso, que agarra basura, algo que no sirve, algo que es menospreciado, que es vil, asqueroso. Lo agarra y lo hace un pueblo de Dios. Solamente Dios lo hace. El mundo lo intenta hacer eso, hermano. Lo intenta Trump. Lo intentan tantas personas y cada uno viene con un proyecto para cambiar al mundo, que el mundo sea mejor y no cambia nada, todo es peor. El mundo siempre sigue igual porque solo lo que puede cambiar al mundo es la gracia de Dios. Es lo único que va a cambiar al mundo. Muchos lo van a intentar, pero solamente a eso lo puede hacer Dios. La esperanza de nuestro mundo es la gracia de Dios. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que predicar el evangelio. Por eso nosotros debemos no decirle a la gente que sean buenas personas. No,
Es predicar el evangelio. ¿Y el evangelio cómo es? Así, arrepiéntete porque te vas derechito al infierno. Ese es el evangelio. Tienes un problema, pero aquí está la solución. Cristo es la solución. El único camino al Padre es Cristo. Eso es, hermanos. Entonces, ahora vamos a hablar de nosotros. Vamos a hablar cómo nosotros fuimos escogidos por gracia. Fuimos escogidos por gracia. Primera de Corintios capítulo 1, 27, 28 y 29. Dice en Primera de Corintios 1, 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Quién era lo necio del mundo? ¿Quién? Nosotros, tú y yo. Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios. ¿Quién era lo débil del mundo? Nosotros. Para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado, ¿quiénes eran? Nosotros. Escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes por qué Dios nos ha escogido a nosotros? Si Él está hablando de débil, menospreciado, viles, pecadores, está hablando, ¿por qué Dios nos escogió a nosotros si somos débiles, somos necios, somos viles, despreciables? ¿Sabes para qué? Para que nadie llegue delante de Él y diga, yo merezco estar aquí. No, hermano. Para que cada día que lleguemos a su presencia y cuando lleguemos nosotros a la eternidad, sepamos y digamos, vean todo tan precioso en la eternidad. ¿Se imaginan, hermano? Para que cuando llegues a la eternidad y veas todo eso, digas, yo no merezco estar aquí. ¿Podremos decir eso? Señor, es tan glorioso todo esto. Es tan hermoso todo esto aquí en la eternidad. Yo no merezco estar aquí. ¿Tú sabes por qué vamos a adorarle por toda la eternidad al Señor? Porque toda la eternidad vamos a estar en un paraíso donde dice que no hay muerte, no hay dolor, donde solamente hay gracia, donde solamente hay paz, donde solo hay gozo, hay alegría. Y sabemos que cada segundo de esa eternidad, que no merecemos estar ahí, hermanos, por eso no pararemos de cantar, por eso vamos a adorarlo por toda una eternidad, porque como no merecíamos estar ahí, yo adoro al Señor por toda la eternidad. Allá en la eternidad, hermanos, vamos a estar cantando y adorando por toda una eternidad al Señor. ¿Por qué? Porque vamos a cantar de que nosotros no merecíamos tanta dicha, tanta gloria, tanto amor, tanto gozo. No pararemos de dar gracias, no pararemos de adorar, porque cada instante del resto de nuestra eternidad sabremos qué vida tan gloriosa, estoy aquí, no la merezco. Así que Dios nos escoge desde la eternidad, lo hace por gracia y además nos ilumina, hermano, nos ilumina de una manera soberana. ¿Por qué? Porque si fuera por nosotros, no hubiera pasado nada de esto. El Señor trajo una iluminación, nos abrió los ojos, nos abrió el entendimiento. Fíjense lo que dice Gálatas 15. Ya voy a empezar a terminar con el 15, hermano, para entrar a los demás. Bueno, si no termino, hermano, acabo que serie. Gálatas 1:15, Dios nos ilumina de una manera soberana. Gálatas 15, pero al final dice, y me llamó. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre, dice, y me llamó por su gracia. Me llamó por su gracia. Pero a mí esta frase, me llamó por su gracia, en la versión de la Biblia de las Américas dice, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí.
tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. O sea que esa frase de que tuvo a bien significa que Dios quiso hacerlo. A Dios le plació hacerlo, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. Miren, ¿por qué hablamos de Jesús a personas y lo niegan? Les hablamos de Jesús y lo niegan. ¿Por qué les hablamos a la gente de Jesús y no creen? Porque le hemos hablado. Yo le he hablado a mucha gente y la gente no cree, sigue igual de incrédula. ¿Por qué lo niega mucha gente? ¿Por qué hablamos a las personas de Jesús y lo rechazan? ¿Y por qué nosotros hemos creído? Porque tú has creído, porque yo he creído y mucha gente rechaza a Cristo. ¿Por qué te has preguntado por qué ahora te postras ante Él? ¿Te has preguntado por qué ahora le llamas Señor? ¿Te has preguntado por qué ahora le cantas? ¿Por qué ahora dices que no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ellos lo siguen rechazando y tú ahora lo adoras? ¿Sabes por qué? Porque tuvo a bien revelarte a su Hijo. Tuvo a bien, o sea, que le plació que tú tuvieras esa revelación de su Hijo. Una de las cosas que enseña la Escritura es que solamente el Padre puede dar a conocer a su Hijo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 6. Aquí está, mire. Porque Dios, así es como empieza, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que, segunda de Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de ¿quién? De Jesucristo. Hermano, esto es precioso. Dios dice aquí, porque Dios que mandó que de las tinieblas donde tú y yo estábamos, que resplandeciera la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, si podemos ver a Cristo como Señor, si podemos ver a Cristo como Dios, si podemos reconocer a Cristo, es porque Dios ha iluminado tu corazón, mi corazón. Y por eso, hermano, yo te lo digo, no te tienes que enojar con tu familia porque que no cree en Jesús. No tienes que enojarte con tu esposa porque no cree en Jesús, porque rechaza a Jesús. No tienes que enojarte con tu hijo que no quiere nada con Jesús. Tú no tienes que molestarte con tu familia que no cree en la Biblia. Tú tienes que doblar rodillas y orar por ellos. Decir, Señor, ilumina sus corazones, porque el mío también estaba en tinieblas. Y si hoy yo veo, mañana ellos también pueden ver. Así que, hermano, no te enojes, no te desesperes. Esto no es plan tuyo, es plan de Dios. Así que tú dobla rodillas, Señor, así como tú hiciste ver la luz. Así, Señor, como tú me sacaste de las tinieblas y me llevaste a la luz. Así como mis ojos ahora pueden ver, antes no veía. Así que sea con mi hijo, así que sea con mi hija, así que sea con mi esposa, con mi esposo. El que cree en el mérito personal, sé que solamente tú puedes hacerlo, es que yo voy a cambiar a mi hijo, yo voy a cambiar a mi esposa, voy a cambiar a mi esposo. El que cree en el mérito personal pone toda la carga en el hombre. El que cree en Dios soberanamente pone toda su confianza en lo que Dios puede hacer. Sí, hermano. Si yo pensara que la salvación de mis seres queridos, fíjense bien, depende de ellos. Si yo pensara que la salvación de mis seres queridos
de tus seres queridos, dependiera de ellos, hermano, yo la verdad, yo no podría dormir pensando en eso. Pero ¿saben por qué sigo confiando? ¿Saben por qué? Porque así como yo estoy aquí, si Dios quiere, va a doblar el corazón de mi familia. Yo no puedo hacer nada. Si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con ellos, porque yo también era quizás peor que ellos. Entonces tengo que reconocer eso. Porque la palabra dice que no es con fuerza, no es con espada, sino es por su espíritu, dice la palabra. Así que hermanos, no es tiempo de desesperarnos, es tiempo de pedirle a Dios, obra en la vida de mi esposo, obra en la vida de mis hijos, de mis padres. Pastor, ¿cuánto tiempo tengo que orar? Hermanos, toda la vida, mientras el corazón les lata, mientras estén vivos, dejemos que Dios obre hasta el último día, que Él decida, no tú. Hay que tenerles compasión, eso sí. Hay que tenerles compasión como Jesús tenía. ¿Se acuerdan cuando Él veía a las multitudes? ¿Cómo las veía? Tuvo compasión de ellas y las veía como ovejas sin pastor. Es compasión, hermano, nada más. Pastor, pero rechazan el evangelio. Rechazan el evangelio. Déjame decirte que tú harías lo mismo. Así como Dios tuvo paciencia, tuvo misericordia, tuvo compasión contigo, entonces tú tienes que dar de gracia lo que de gracia recibiste. Si tú recibiste el evangelio por gracia, pues dalo por gracia. Muéstrales el evangelio, enséñales el evangelio. Así que vamos a ver los primeros pasos de Pablo en Gálatas 1:16 y vamos a ir terminando ya. Voy a adelantarlo. Vamos a ver los primeros pasos que dio Pablo. Él era un perseguidor, él era uno que asolaba la iglesia, consentía en la muerte de los cristianos, pero fíjense lo que dice en el 16. Voy a leer desde el 16. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, fueron los primeros pasos. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia. ¿Qué es lo que está diciendo? Los primeros pasos de él no fue de que se hizo apóstol y ya empezó a predicar. No, hermano, tuvo un trato con Dios. Estuvo en Arabia 3 años, luego dice que después de esos 3 años fue a Jerusalén y ahí permaneció con Pedro por 15 días. Después dice que fue a las regiones de Siria, Cilicia. Entonces él tuvo un trato con Dios, fue llamado por Dios, fue escogido por Dios, instrumento escogido, me es para que predique a los gentiles. Entonces no lo hizo de la noche a la mañana, él tuvo un trato con Dios. Ahora veamos Hechos capítulo 9 versículo 26. Fíjense lo que pasó. De una persona que era un asesino o una persona que consentía en la muerte de los cristianos, dice en Hechos 9:26, dice, cuando llegó a Jerusalén, está dando otra parte ahí, está hablando de Pablo, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Así que Pablo está contando los primeros pasos en el inicio de su ministerio, pero termina el texto de hoy de esta manera, en el 22, Gálatas 1:22. Dice, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía,
ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Entonces quiere decir que eso fue una salvación, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Fue una salvación para la gloria de Dios, porque dice en el versículo 24 de Gálatas 1, y glorificaban a Dios en mí. Glorificaban a Dios en mí. O sea que fue llamado, fue escogido, fue preparado, fue llevado a cabo esa obra que iba a hacer. ¿Para qué? Para predicar que haya arrepentimiento y glorificaran a Dios por medio de él. Y habiendo tomado, en el versículo 19 de Hechos 9, perdón hermanos, siguiendo, en el versículo 19 de Hechos 9 dice, habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Saulo predica en Damasco, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Enseguida, ya después de que estuvo con ellos, predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, que Cristo. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hermanos, cuando Dios nos trae a conversión, ¿para qué es? Para que Dios sea exaltado a través de ti. Dios va a usar un medio para que cuando vean una conversión verdadera en ti, que tu esposa vea que hay un cambio, que tu esposo vea que hay un cambio, que tu padre vea que hay un cambio, así hermano, cuando hay una conversión es para que Dios sea exaltado a través de nosotros, a través de nuestra vida, a través de nuestra conversión, a través de nuestro nuevo nacimiento debemos darle la gloria a Dios. De esa manera glorificamos a Dios. Que haya un cambio, y eso que es cristiano, y eso que es cristiana. Hermano, que tu testimonio sea para darle gloria a Dios. Hermanos, debemos dejar de ser creyentes que no dan la gloria a Dios. Que no seamos como muchos, no voy a decir la palabra porque quizás muchos se llegan a ofender, pero de la tradicional. No seamos, hermanos, como la iglesia tradicional, que el domingo van a misa. Bueno, ya lo dije. Pero por la tarde se avientan sus 4 o 5 cervecitas ahí, bailan un merengue, viven su vida a su manera, pero eso sí, el domingo, ahí están, cumplen. Pero lo más triste, se pueden reír ahorita, lo más triste es que hay evangélicos así. Ya. Que el domingo cumplen con su religión y a vivir la vida hasta el próximo domingo. ¿Sí? Ya. Entre semana yo trabajo, los problemas, el domingo, otra vez ya, volvemos. Hermano, es lo que les digo. En el trabajo no saben que son cristianos. Su familia duda que si son cristianos. Y ahí nos prestamos para que la gente diga, mira, va a la iglesia, pero le grita a su mujer. Va a la iglesia, pero lo he visto echándose unas cervecitas. Va a la iglesia, pero sigue siendo altanero. Va a la iglesia. Va a la iglesia. Hace cosas en la iglesia. Pero muchos dirán en aquel tiempo, ¿qué? Señor, Señor. Y el Señor dirá, nunca los conocí. Porque cuando hay una conversión, hermano, la vida cambia drásticamente y la gente ya no te va a reconocer, como no reconocían al apóstol Pablo. Que no es el que asolaba la iglesia. Ahora predica a Cristo. Entonces, hermano, la gente no te va a reconocer, solo va a decir, bueno, ¿no era un borracho? ¿No era un ladrón? ¿No era ese el orgulloso? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dios llegó a mi vida.
Y cuando Dios llegó a mi vida, ya no soy yo, ya no soy el borracho, ya no soy, yo era. Ahora soy nueva criatura en Cristo. Ahora soy nueva criatura. Y si Dios hace un milagro, hermanos, es para que Él sea glorificado. Si aquí, hermanos, vienen y oramos por sanidad, y esa persona sana, ¿para qué es? Para darle la gloria a Dios, para que Dios sea glorificado, no para que yo quede como el milagrero. No, es que el pastor oró por ella. No, hermano, no caigamos en eso. El que tiene el poder es Él. Si Dios sana es para que Él sea exaltado. Si Dios salva es para que Él sea exaltado. Si te da un trabajo es para que Él sea exaltado. Dios quiere que con tu vida lo exalte a Él, lo adore, lo glorifique siempre. En todo momento, hermano. No nomás aquí en la iglesia. En todo lugar. Dios te ha salvado a ti y me ha salvado a mí para darle gloria a Él. Efesios 1:5. Ya voy terminando, hermanos. Efesios, sí, está bien, que quede la música, se oye bien. Pero no soy de los que quieren la música para predicar, hermano, porque hay muchos que le ponen ahí sazón. Le ponen ahí sabor. Dice Efesios 1:5. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Mire, predestinados. Es un destino previo, o sea, anterior, predestinados. El hermano lo enseñó muy bien. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermano, si estás aquí es porque Dios te escogió desde antes de que nacieras. No te escogió por ser bueno, porque tu vida, como la mía, fue desastrosa. Pero Dios llegó para demostrarle al mundo. Miren cómo era y la gente cómo te conoció. Bueno, pues llegó Dios a tu vida para demostrarle al mundo que es solamente por gracia y no por obras. Hermano amado, si Dios te escogió, si Dios te salvó, tu vida tiene que dar evidencia. Tu vida debe de lucir como la vida de un salvo. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así como Dios llamó a Pablo cuando era perseguidor, y no puedo pronunciar, perseguidor. Hoy es que el español como que no se crean, ¿no? Bueno, si Dios llamó a Pablo cuando era lo que era, para no decir esa palabra, hoy también llama a pecadores. Sí. Si Dios llamó a Pablo cuando era un pecador empedernido, vil, menospreciado, despreciable, pues Dios también te puede llamar a ti. Nadie está demasiado lejos para la gracia de Dios. Y Cristo murió y resucitó para salvar al que se arrepiente y cree. Y te lo digo a ti, si me ves, que hoy es un buen día para responder al llamado del Señor. El Señor te está llamando. Si estás escuchando este mensaje es porque Dios te apartó desde antes que nacieras para que vieras este mensaje y decirte que hoy es un buen día para responder al llamado del Señor y recibir la bendición de una nueva vida en Cristo. Y hoy lo puedes hacer si te arrepientes de lo que eras, porque tú no mereces. Es solamente la gracia de Dios para aquel que cree, se arrepiente, pone su fe en Cristo Jesús. Esa es la vida que el Señor promete.
te va a limpiar, te va a santificar para que estés con Él en la gloria. Pero también tengo que decirte que si rechazas este mensaje y no quieres saber ni con la Biblia, ni con Cristo, ni con las cosas de Dios, déjame decirle que ya estás condenado. Y hay un destino para ti también, el infierno. Y eso es real, porque aquí está escrito. Y toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir. Es útil la palabra de Dios. Por eso te pido que si tú reconoces, corres a Cristo y te arrepientes genuinamente de tus pecados y le dices al Señor, y vamos a ponernos de pie, con todo tu corazón, que si esta palabra que escuchaste, tú sientes que Dios la puso para tu vida, es porque estás en el plan de Dios. Sí, te arrepientes y le dices: Padre, he escuchado tu palabra. La palabra fue muy clara para mí. Apartado de ti, Señor, yo no voy a poder lograrlo, porque mi vida que he escogido me ha apartado completamente de ti. No he hecho caso al llamado, pero hoy he sentido ese llamado y me acerco a ti, Señor, para pedirte perdón por esa vida que he llevado, que me ha alejado de ti, y me arrepiento, Padre, me arrepiento, Señor, y te pido, Señor, que me hagas nacer de nuevo, que me limpies de toda mi maldad, que me limpies de todo mi pecado. Y yo creo en Jesucristo. Yo creo que Él murió por mí, por mis pecados, y resucitó y está sentado a la diestra. Yo lo creo. Y a partir de hoy, Señor, soy salvo de acuerdo a lo que dice tu palabra. Porque llego, me arrepiento, creo en Jesús, y solamente por gracia, Señor, seré salvo, porque por mis obras no podré hacerlo. Gracias te doy, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque esta palabra nos ha hablado a nuestras vidas, Señor. Entender cuál fue el llamado de cada uno de nosotros. Entender por qué estoy aquí. Entender que por mis méritos no iba a poder lograrlo. Entender que solamente ha sido gracia, porque no había nada bueno en mí que tú pudieras fijarte. Pero tu amor y tu gracia me alcanzó. Tu amor y tu gracia me iluminó, Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por ese evento, Señor. Gracias porque me has hecho entender, me has hecho creer, me has hecho creer y me estás en una santificación en mi vida, Señor. Me has redimido, me has justificado, me has santificado y me has glorificado, como lo dice tu palabra, Señor. Gracias, gracias por esa obra que has hecho en mi vida, Señor Padre. Te adoramos, te damos gloria y honra y alabanza. Gracias te damos en el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén y amén. Un fuerte aplauso al Señor, qué precioso, toda la gloria es tuya, Señor.